Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Buenas tardes y buenas noches a todos y todas las que están aquí presentes, los que están conectados también en Facebook Live. Muchas gracias por estar aquí en este último arquidiálogo de esta administración del Consejo Directivo, en donde el arquitecto Norato Carrasco estuvo al frente. Se disculpa por no estar presente en este último arquidiálogo, porque también siendo toda una gama de arquitectos y arquitectas de renombre, de estudiantes que han estado y pasado por aquí, hemos estado y queríamos cerrar como con broche de oro, siendo algunos de los más importantes estas últimas semanas y este último con la Oficina de Resiliencia Urbana, quienes nos acompañan en este momento. Entonces, se disculpa el arquitecto, pero claro que les manda un saludo a ti, Elena, que justo se acaban de ver allá en la UNAM. Y pues muchas gracias por estar atentos a los arquidiálogos, por estar viniendo, por estar asistiendo, por estar conectándose, por haber estado también interactuando, que esa es la intención de estos arquidiálogos, ¿no? Voy a empezar a leer un poco de la semblanza, bueno, de la gran semblanza de ambos, de los invitados, de dos de tres de los originales, bueno, de los quienes fundaron la ORU, que están aquí presentes. Empiezo con Elena Tudela. Ella es licenciada en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con diploma de mérito a maestría en Arquitectura en Diseño Urbano en 2012 por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Es candidata a doctorado en Arquitectura en la UNAM sobre Diseño Urbano Resiliente. Es profesora de la Facultad de Arquitectura y tutora del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. Cofundó la Oficina de Resiliencia Urbana ORU, junto con Adriana Chávez y Víctor Rico, centrado en diseño urbano con énfasis en infraestructuras hídricas, paisaje y espacio público. Fue coordinadora de diseño urbano de proyecto Parque Hídrico La Quebradora en Iztapalapa, que recibió el oro regional en 2017 y oro en la categoría global en 2018 de Holcim Sustainable Awards. Trabajó en la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y en la Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México. Fue cofundadora del Pabellón en México en la 17 Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia de 20 a 21, junto con Isadora Hastings y Mauricio Rocha. Es miembro del Consejo Asesor de Espacio Público y Consejo Asesor de Resiliencia del Gobierno de la Ciudad de México. Y desde 2020 forma parte del Sistema Nacional de Creadores FONCA de Conaculta en México. Paso con Víctor Rico. Él obtuvo el grado de maestro en arquitectura en diseño urbano, igual por la Universidad de Harvard en 2014, y tiene un diploma en espacio público y ciudades seguras por la Universidad Iberoamericana en el 2011. En 2014 y 2016 fue director de proyectos estratégicos de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México, donde dirigió la investigación hacia una ciudad de México sensible al agua, el espacio público como estrategia de gestión de aguas pluviales. Actualmente es profesor titular de la materia Taller de Diseño Urbano, Distritos Hídricos, un modelo urbano de escala media para el manejo descentralizado y sostenible del agua en la Ciudad de México, en la Universidad Anáhuac, de donde se graduó como arquitecto en 2005 y donde participó en intercambios académicos con la Universidad de Mendoza, Argentina, y la Universidad Isthmus de Panamá, en Panamá. Víctor es cofundador de ORU, Oficina de Resiliencia Urbana,
una práctica de investigación aplicada de diseño urbano e infraestructura paisajística. Ha trabajado en diferentes disciplinas, especialistas, con especialistas técnicos, artistas, administradores, bancos de desarrollo, inversores privados y ONGs para explorar mecanismos de integración urbanoambiental, visiones compartidas y proyectos con funciones de infraestructura. Víctor ha explorado la difuminación de los límites de la arquitectura con los de otros campos del conocimiento para retratar de forma más exhaustiva nuevos imaginarios espaciales que puedan cristalizar en formas más sostenibles de habitar la Tierra. Cuestiona constantemente la escala y el alcance de las disciplinas del diseño para pensar en soluciones locales desde una perspectiva planetaria. Y pues bueno, después de estas grandes semblanzas, la cual también me ha tocado seguirles, también me ha tocado colaborar en algún momento en cuestiones laborales y justo veo cómo todos estos estudios y grados también se van decantando no solo en diseños y en proyectos urbanos, estratégicos, en colaboraciones con ONGs, en gobierno, sino también de cómo se realizan en el espacio público todas estas nuevas teorías y que al mismo tiempo van aprendiendo en las maestrías, en el doctorado y aplicando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues los dejo para que nos vayan platicando de todo esto que más o menos vimos y nos tienen una presentación para que empecemos el arquidiálogo. Muchas gracias y adelante, Elena. Muchas gracias, Ale. Y bueno, gracias también al CAMSAM. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Queremos agradecer también a nuestro equipo, a algunos miembros de nuestro equipo que nos acompañan el día de hoy. Queremos presentarles ORU como proyecto. Somos, bueno, 4 socios, Elena, Adri, Memo y yo, que empezamos pues este proyecto, este sueño. Es un equipo de trabajo con aproximadamente 10 colaboradores actualmente, pero es un equipo que se ensancha y se comprime de acuerdo a los proyectos en los que trabajamos. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Perfecto. Sí. Bueno, bueno, queremos darles siguiente. A ver si responde. Queremos darles un tour a través de nuestra oficina, algo así como pues un tras bambalinas de la oficina. La presentación está dividida en 3 partes. ORU como una red de personas, desempacando el trabajo de ORU y una visión para el futuro. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un estudio de diseño con una visión crítica de la resiliencia que aboga por un pensamiento de diseño ampliado para fomentar nuevos futuros de regiones urbanas interconectadas, estructuras ecológicas reforzadas y comunidades empoderadas. Si pasamos a la siguiente, tenemos aquí algunas fotos de nuestro equipo. Es raro que estemos todos juntos en una foto porque, bueno, Adri vive en Nueva York, Elena divide su tiempo entre Madrid y Ciudad de México, e incluso pues también algunos miembros del equipo viven fuera de la Ciudad de México. Entonces, bueno, aquí pueden ver algunas imágenes de allá en la esquina. Tenemos la foto de Navidad. Creo que es desde donde estamos realmente todo el equipo en una sola imagen. Es la única que tenemos. Deberíamos de sacar unas nuevas. Bueno, podemos tal vez pasar a la siguiente. Estoy sufriendo un poquito. Gracias. Bueno, hablando un poquito de experiencias previas, pues mucha gente nos pregunta sobre si fue complicado empezar el proyecto de ORU, y bueno, la respuesta es sí. No se construyó de la noche a la mañana este proyecto de oficina, tomó mucho tiempo, como lo expuso y nos ayudó a exponerlo Alejandro.
adquirimos experiencias en diferentes sectores, cada uno de los miembros del equipo, y no fue sino hasta en 2018 que se consolidó la oficina. Entonces, bueno, es un proyecto relativamente joven como oficina de diseño. Pero bueno, contando un poquito la historia de Oro y por qué se llama así, en 2012 o 13 lanzó la Fundación Rockefeller una convocatoria de un programa que se llama 100 Ciudades Resilientes, que fue en su momento una plataforma para el intercambio de conocimiento y transferencia de conocimiento entre ciudades, para entender la resiliencia como un enfoque transversal de planeación. Y en ese momento, Elena, Adri y yo, junto con dos colegas, Oscar Malaspina e Inat Rosenkrantz, nos pusimos en contacto con la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México de aquel momento, para ofrecernos como un equipo ampliado que les podía ayudar a rellenar su solicitud, ¿no? Como su formato de solicitud. Y bueno, así fue, platicamos con la secretaria Tania Müller de esa época, y la Ciudad de México resultó seleccionada en un primer momento de selección, lo cual nos dio muchísimo gusto. Y además, sí que se abrió una oficina, una agencia de resiliencia en la ciudad, que estaba, una figura interesante que estaba como, vivía dentro de la estructura del gobierno en la Secretaría del Medio Ambiente, pero era financiada con recursos privados de la Fundación Rockefeller. Entonces nos parecía una figura interesante, que desarrolló la estrategia de resiliencia. Bueno, Adri trabajó en el desarrollo de esa estrategia con un equipo muy talentoso. Arnoldo Matus fue el Chief Resilient Officer, y bueno, había otras personas trabajando en la estrategia que manejaba diferentes ejes, ¿no? Agua siendo uno de ellos, uno de los más importantes. Pero también Elena abrió su seminario de titulación en la UNAM, y tal vez nos puedes platicar un poquitito más de Sí, eso. que además aquí hay exalumnos casi graduados. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, es un seminario que surge, como se llama, Intersticios, como de la necesidad que encontramos un grupo de profesores de la Facultad de Arquitectura dentro del Laboratorio de Entornos Sostenibles por generar contenidos académicos que estuvieran en las intersecciones entre urbanismo, paisaje, arquitectura, y que es incómodamente un lugar donde nadie quiere estar, y pues nosotros ahí vivimos. Y básicamente pues son proyectos que transgreden los límites de lo que tiene que saber o de lo que debiera saber un campo de conocimiento dentro del diseño. Entonces, bueno, pues gracias a los exalumnos que están aquí, exalumna, y bueno, es parte de un esfuerzo que se está haciendo para vincular desde ORU. Adriana, Víctor y yo, los tres, pues damos clases. Víctor también pone a prueba varias de las ideas, ahorita les cuentas un poquito más, que desarrollamos en la oficina, las pone a prueba en sus clases, en su seminario, en la náhuac. Entonces, de alguna manera, siempre nutrimos mucho lo que se hace en la oficina con un pie en la academia, ¿no? Porque es donde realmente se puede dar una investigación sin los límites o las restricciones que la realidad nos presenta. Y bueno, Adri, después de graduarse, se integró a la Agencia de Resiliencia, como les comentábamos, y después trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo en el programa de Ciudades Medias. Mientras tanto, yo, como director de proyectos especiales en la AEP, trabajé e impulsé esta investigación hacia una Ciudad de México sensible al agua, espacio público como infraestructura de manejo de agua pluvial, de la mano del TARES, que es un instituto de investigaciones en torno al agua en Holanda, y de Urbanista, en un despacho también de arquitectos. Entonces, esto pues para crear una conciencia desde el gobierno de un uso más responsable de un recurso tan limitado como es el agua. Entonces, bueno, estas experiencias en la academia, banca de desarrollo, gobierno, y a iniciativa privada, pues creo que es una fórmula, la verdad, creemos que muy potente, porque nos da una visión mucho más panorámica. En ese sentido, creo que también hay que sumar que así como venimos
pues Adriana viene de la Ibero, ¿no? Egresada de la Ibero, yo egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Víctor de la Universidad de Anáhuac. De alguna manera fuimos conjuntando conocimientos y maneras de enfrentarnos al diseño desde distintas perspectivas. Y es en 2018 que se nos suma Memo Chávez, nuestro cuarto socio, que aunque no es arquitecto, es muy valioso en la oficina porque justamente introduce los conceptos de emprendedurismo, de startup, ¿no? Entonces, eh, no podemos dejarlo de mencionar porque si no, no sé dónde estaría esta oficina, no sé si estaríamos en este podio y en este espacio, de no ser porque alguien nos sentó y nos dijo un día, ¿quieren hacer esto como un hobby o van en serio? Y bueno, estuvimos 4 o 5 horas en una especie de clase de algo que nunca nos habían enseñado en nuestras carreras, que tenía que ver con cómo se entiende un emprendedurismo, ¿no? Cómo se empieza una oficina sin pensarla como algo que nos habían enseñado que es tu nombre y entonces pones tu oficina porque lleva tu nombre y tu vida es tu oficina y no tiene una estructura lógica pues de un negocio al final del día que se tiene que autosustentar. Entonces, nos resulta indispensable hablar de Memo y no tenemos esa foto todavía de ese día en 2018 en el que fundamos oficialmente y fiscalmente la oficina y desde entonces, pues la verdad es que parte de la innovación, parte de todo lo que hemos hecho tiene que ver con esa mirada de administración de empresas que creemos que sin ella, no sé cómo sobreviven las otras oficinas, la verdad. Sí, de acuerdo, es un brazo paralelo, completamente parteaguas la evolución de la oficina y muchas gracias a Memo por todo lo que ha aportado y todos los conocimientos que ha aportado a este experimento. Tal vez podemos seguir a la otra diapositiva para hablar un poquito de, bueno, desempacando el trabajo de Oru y si podemos ir a las siguientes láminas en secuencia, gradualmente podemos ir pasando a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Bueno, queremos platicarles, ¿no? Empezamos nuestra práctica aquí en Ciudad de México porque somos de aquí, pero sí que la hemos expandido a otras partes y ahora vamos a hablar de eso. Como pueden ver en estas imágenes, ¿no? Que la verdad son muy reveladoras. Es un time lapse o el paso del tiempo en la Ciudad de México que nunca deja de asombrarnos y nunca deja de darnos pistas sobre lo que sigue, ¿no? Y cómo podemos reimaginar la Ciudad de México en el tiempo. Pero bueno, empezamos en la Ciudad de México porque la entendemos como un laboratorio, ¿no? La Ciudad de México pues no se tiene que esperar al cambio climático y a otras presiones porque ya las vivimos todos los días, ¿no? Quizás podemos pasar a la otra. Y aquí si quieres tú también apóyame, Elena, pero bueno, Sí. aquí sí que enfrentamos tantos temas que se vuelve un espacio esencial para poner a prueba algunos de nuestros conceptos, ¿no? Sí, sobre todo que es una ciudad pues que se enfrenta a múltiples riesgos como lo habrán visto en los últimos días, ahora con el volcánico, ¿no? O sea, es decir, es lógico si estamos en un territorio que es geológicamente activo, es el eje neovolcánico del que derivan estas imágenes que ustedes vieron, fueron parte de la tesis que desarrolló Víctor durante la maestría y que también dieron origen a nuestra oficina de alguna manera. Es decir, empezamos en la Ciudad de México, entre otras cosas, no solo porque venimos de ahí, sino porque encontramos una gran oportunidad en estas condiciones, ¿no? Que ya conocíamos yo desde los trabajos anteriores en CEDUB y en la EP, y Víctor después también durante la tesis, en fin, ya teníamos como todas estas narrativas distintas de la ciudad y entre ellas están pues todas estas condiciones que nos atañen de alguna manera y que en ese momento pensemos que no se hablaba de resiliencia, era un término que empezaba a entrar en boga, pero que en realidad nosotros no lo recogemos en ese sentido como tendencia, sino más bien como una necesidad para hacer frente a esto. ¿Cómo operas en un territorio que está en este constante cambio? Y eso que pues todavía no había el sismo del 2017 que literalmente sacudió la manera en que nos entendemos en nuestro territorio, ¿no? Pero los que vivimos el del 85 y o los que hayan vivido los anteriores, pues sabemos de qué se trata, ¿no? Son territorios que por otro lado permiten tener riesgos elevados frente a distintas vulnerabilidades y distintos eventos
y desastres a los que nos estamos enfrentando, pero por otro lado se nos olvida que ese territorio geológicamente pues complejo y dinámico, que está en constante movimiento, también permitió que se diera el sistema de ciudades más complejo del país, donde se juntan casi todas las ciudades más grandes o económicamente más, digamos, no voy a decir prósperas porque hay muchas ciudades prósperas, pero es un sistema muy consolidado de ciudades. Y pues tiene que ver con que también el movimiento geológico, la realidad geofísica de estos territorios tiene una expresión en fertilidad, tiene una expresión en tipos de suelo, tiene un reflejo en gran parte de lo que de las ventajas que les encontramos para habitar aquí. Entonces, pues a veces se nos olvida, pero es una realidad que tiene que ver con una escala nacional, ¿no? No sé si quieras sumar algo más de esta imagen. Podemos ir a la siguiente, hablando de escala. Yo creo que aquí, bueno, esta imagen la incluimos porque entendemos a México como un entorno mega diverso, no solo culturalmente hablando, sino también en materia de biodiversidad, que es algo que a lo mejor podemos desempacar un poquito. Pero bueno, México es un país mega urbanizado, y esta mega urbanización que se consolida principalmente en el eje volcánico, pues coexiste con, pues con un gran sistema de ecorregiones, ¿no? Eso es interesante de... Sí, creo que también sumaría que, por ejemplo, algo que no siempre saben los arquitectos, pero sí, o las arquitectas, pero sí lo saben biólogos, restauradores ambientales y otras disciplinas que son más afines a los recursos naturales, es que México tiene casi todos los climas, excepto el polar, claramente. Entonces, tenemos una diversidad muy rica. Y en esa diversidad, pues también se expresa la biodiversidad, que sabemos que es algo que hoy en día está pues en supercrisis, ¿no? Con más de 1 millón de especies en peligro de extinción, más de 1 millón de especies, no estoy hablando de números por categoría, es decir, 1 millón de especies están por desaparecer del planeta Tierra. Ese es el grado de la crisis, que es de escala planetaria. Pero en ese sentido, México tiene una particularidad y es que contiene el 70% de la biodiversidad del país, es decir, tiene individuos del 70% de esa biodiversidad. Entonces, eso o por lo menos a mí y a Oru, eh, nos resulta pues un gran compromiso que tenemos a escala global, entendernos a escala global porque resguardamos una gran cantidad de especies. Entonces, bueno, pues no es nada más, hay que bien que estamos en estas condiciones, sino es una responsabilidad para poderlas conservar y es algo que está casi siempre desligado del tema urbano. Como dice Víctor, ¿no? Nos vamos urbanizando, pero se nos va olvidando todas estas otras especies con las que convivimos y la particularidad de nuestro país. Y que además es una riqueza, es una gran oportunidad, ¿no? No solo es una responsabilidad, sino es una gran oportunidad y, y creemos que todavía hay una gran brecha entre el diseño y este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, nosotros no aprendimos de biodiversidad en la carrera. Yo no llevé ninguna materia que me explicara fauna y flora de la manera en la que hoy empezamos nosotros a entrarle, ¿no? Pero creemos que es una necesidad del día de hoy. Y bueno, también está el tema de que México es uno de los países, es uno de los 8 centros Vavilov, que se llaman, que son centros de origen de plantas cultivadas donde comenzó la domesticación. Probablemente habrán oído del maíz, ¿no? Que fue el teocintle, el primer maíz chiquitito que después fuimos domesticando para que creciera y pudiera alimentarnos y generar toda esta variedad de maíz que te contamos hoy. Entonces, también son considerados centros de diversidad y México es uno de esos 8 del planeta. Eso hace que el territorio, además, sea muy rico multiculturalmente y en las lenguas que se hablan. Entonces, pues también tenemos ahí un compromiso, una responsabilidad pendiente por atender con esas lenguas y con esa multiculturalidad. Por lo tanto, los proyectos que aterrizan en este contexto y desconocen toda esta parte contextual que habla de comunidades que entienden en cosmogonías muy distintas al universo, que hablan otras lenguas, pero que culturalmente son súper nutridas y ricas, pues está perdiendo de la parte más importante, ¿no? De lo que ofrece pues este país. Aquí yo nada más agregaría esto que tú mencionas sobre la responsabilidad que tenemos,
porque no hay entornos urbanos sanos si no hay ecosistemas sanos, ¿no? Entonces, tenemos una tarea inmensa, ¿no? Hay un porcentaje de la población humana y en México pues sigue en ascenso y está pendiente por construirse todavía un gran porcentaje de la infraestructura que va a necesitar la humanidad en los próximos años, pero tiene que coexistir con estas ecorregiones, ¿no? Tenemos que encontrar una manera de integrar los ámbitos urbanos con el ambiental para poder hablar que estamos construyendo entornos sanos, saludables, Y ¿no? quizás como recalcar algo que nos hemos centrado mucho en Oru, y aquí dime si me equivoco, pero es que por lo menos nosotros crecimos entendiendo al paisaje y al medio natural como algo que decora nuestros proyectos. Es decir, Exacto. que está ahí para que se vean bien, pero que no necesariamente sabemos cómo evaluar los beneficios que proveen, si una especie u otra, qué tipo de árbol, qué tipo de especie arbórea, arbustiva, no tenemos ni los términos. ¿Cómo se dicen, no? Las especies, los individuos, árboles, es decir, estamos muy lejos de poder lograr esa integración que nos parece indispensable en las prácticas de la arquitectura. Estamos súper desvinculados. Entonces, gracias a muchas cosas el día de hoy van mejorando esas condiciones y cada vez vemos despachos mucho más comprometidos, y no solo despachos, profesoras, profesores, alumnas, alumnos más metidos en estos temas, pero sigue sin ser la práctica predominante, lo cual es preocupante, ¿no? Entonces, cualquier compromiso para poder hacer ese vínculo más corto, más directo, más para entendernos, no como no, los seres humanos no como algo fuera de la naturaleza, sino como algo en una concepción más universal de la que formamos parte, porque ¿qué nos dice que no somos naturales? Yo no sé en qué momento eso dejamos de ser naturales, simplemente como una especie que tiene una capacidad de transformación del territorio que ha llevado al cambio de una era geológica, ¿no? Pasamos al antropoceno y pues imagínense la especie en la que nos estamos convirtiendo, ¿no? Además poniendo en riesgo a 1 millón de otras especies. Pero, ¿qué hacen los entornos construidos respecto a este fenómeno que hemos ido desarrollando, no unos y unas cuantas, sino pues muchos siglos de ocupación de este planeta, ¿no? De acuerdo. Y vamos a tocar ese tema un poquito más adelante con un proyecto que nos va a ayudar a ilustrar la importancia de entender estas estructuras ecológicas como parte fundamental y esencial de entornos urbanos saludables, ¿no? O sea, no solo para seres humanos, sino para pues todos los seres del mundo vivo, ¿no? Sí, y este es parte de lo que condujo a la conversación que sostuvimos cuando la curaduría del Pabellón de México en la Bienal de Venecia anterior a la que acaba de inaugurarse hace unos días recientemente, donde el curador principal se preguntaba cómo viviremos juntos. Em, y pues la respuesta que daba México en ese momento a través de este pabellón tenía que ver con reconocer lo que se desplaza, se denominó desplazamientos, porque se desplaza pues no solo gente. Ustedes saben que cuando se habla de desplazamiento se piensa en migración y pues México claramente es un país que es pues puente de migración, pero también se desplazan muchas otras cosas como especies, se desplazan condiciones naturales, hidrometeorológicas, se desplazan muchas cosas y si no las reconocemos, pues ¿cómo podemos actuar? La arquitectura tiene esta fijación con las maquetas, los planos, y son cosas que consolidan en el tiempo de una manera muy determinada y que no es fácil describirla en términos dinámicos. Entonces, pues la propuesta que se hacía tenía que ver con esa pregunta que se planteaba para preguntarse qué se desplaza por el territorio y cómo responde la arquitectura a aquello que se desplaza, si lo detiene, lo fomenta o lo obstaculiza, ¿no? Bueno, aquí amplificando o haciendo un poquito más de zoom out, sí que partimos de la Ciudad de México y México, pero también hemos colaborado con otros colegas en Colombia, Perú, o sea, hablando de la región latinoamericana, pero también otras partes del mundo como Mongolia y pues próximamente también Namibia. Pero bueno, hablando de América Latina, pues es una de las regiones del mundo donde sí se prevé que los efectos y los impactos del cambio climático sean más severos sobre todo por un tema de desigualdad, ¿no? Que hay que tomar en cuenta.
Quizás podemos ver la siguiente. Y aquí, bueno, hablando un poquito más sobre el término resiliencia, que tal vez podemos desempacar un poquito y hablar de este término o palabra que en los últimos años quizás pues se ha abusado de la palabra o del término, ¿no? Al grado que ha perdido un poquito su sentido o su significado verdadero y creo que esto es algo que hay que poner sobre la mesa porque estamos viviendo en un momento en donde más se necesita tener esta precisión del término, ¿no? Sí, para nosotros cuando empezamos Oru pensamos, pues, qué bien, ¿no? México es un lugar fértil para hablar de esto y cada vez nos vamos dando cuenta, pues, que es todo el planeta, ¿no? Todas las ciudades se están enfrentando a desafíos de este tamaño y que la conversación que se daba alrededor de la sostenibilidad se está agudizando y acentuando ahora gracias al cambio climático o debido al cambio climático como efecto del mismo, em, con lo cual hay una necesidad de resiliencia. Es decir, ya la sostenibilidad no se puede entender si no hablamos de resiliencia. Y eso me parece que es como muy, muy importante, ¿no? Porque se vuelven palabras de moda, ahorita lo decía Víctor, está el tema del greenwashing famoso, ¿no? Todo lo pintamos de verde y decimos que es sostenible y listo, ¿no? O sea, ya está, lo vendemos. Entonces, cada vez es más relevante que todos sepamos distinguir qué significa eso y cómo es que se traduce una etiqueta verde, sea en un edificio que en un producto, ¿no? O sea, en cualquier componente que tenga que ver con el diseño, pues evitar el greenwashing, porque ahora es cuando más necesitamos saber qué es sostenibilidad, cómo llegar a ella, o cómo, nunca se llega, pero cómo se trabaja hacia ella y cómo hacemos que la resiliencia contribuya a mitigar los efectos que está generando el ya que encima mayor desafío de la civilización humana, que es el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que por ahí va, por qué lo utilizamos como marco? Pero siempre nos dicen, uy, pues ya está choteado, ¿no? Eso ya pasó de moda, ¿no? Pues sí, pero es que esto no puede ser no dejemos que las modas secuestren los conceptos que necesitamos trabajar, ¿no? Y tenemos un conflicto, a mí me parece, no sé cómo qué opinan las y los aquí presentes, en que el diseño sostenible está visto regularmente como algo de mala calidad o de baja calidad, es feo. Tiene paneles solares, están bien feos, ¿no? La captación de agua de lluvia no está bonita, Es de bambú, se ve feo, se ¿no? ve Cosas. feo, o sea, sí, tenemos como una manera de entender la sostenibilidad como algo que no tiene calidad arquitectónica. Y los Correcto. grandes arquis, o reconocidos internacionalmente, pues rara vez hasta ahora mostraban ese otro lado que es como el lado técnico, y pues rara vez vemos un Pritzker con ese tipo de soluciones. Entonces, para nosotros tenemos que empezar a cazar el diseño de calidad, es decir, que se reconozcan espacios donde la misma disciplina mira hacia allá, porque hoy en día es una opción ser sostenible. Es como tú eres arquitecto sostenible, pero ¿cómo? Pues tendríamos que serlo todos, o sea, Claro. todas las oficinas. No debiera ser una opción o una alternativa, sino cómo lo aplicas tú, cómo lo aplico yo, cómo aprendemos, porque si algo hay claro es que la sostenibilidad no es una fórmula, ¿no? De acuerdo. Y también es sobre esto que mencionas del greenwashing. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande para todos de identificar qué proyectos escogemos, en qué proyectos escogemos participar y en cuáles sí y en cuáles no, no para evitar caer en estas trampas de, pues sí, del capitalismo y del mercado que desafortunadamente es lo que ha guiado una buena parte del desarrollo urbano y de la edificación, ¿no? En entornos construidos. Totalmente. Entonces, les queremos contar un poquito más sobre para nosotros qué es diseñar con resiliencia. Y de nuevo, solo es una respuesta. Uno de ustedes, ojalá estén interesados y ya estén en ello y nos cuenten por dónde creen que va, porque de nuevo, pues no hay un camino andado, hay que andarlos, están sin andar. Y para nosotros diseñar con resiliencia, sí, como decía Víctor ahorita, rompe el sentido del orden común que se tiene hoy en día. Piénsenlo en el sentido de, sabemos que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? O hay alguien aquí que piensa que todo va perfecto y el ser humano está maravillosamente actuando como debe.
hay una sensación clarísima de que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer o no lo estamos haciendo con la suficiente velocidad o el suficiente involucramiento, el alcance. O sea, estamos lejos de estar donde deberíamos estar y eso ya básicamente se sabe, ¿no? Y entonces creemos que tenemos que empezar a cambiar nuestras formas habituales de ver y entender el mundo, porque es ahí donde empieza a surgir otras propuestas alternativas. Necesitamos ese cambio de paradigma del que se ha hablado tanto, ¿no? Entonces, para nosotros es o es uno de ellos, es una de las aristas del cambio que nos ha permitido alejarnos de todas estas cosas que creemos que no son las más importantes para el diseño y nos han acercado a otras que desconocíamos completamente, como puede ser, por ejemplo, cómo aceptas la incertidumbre, si sabemos que las cosas no se están quietas, se están moviendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo aceptamos la incertidumbre? ¿Cómo cedemos el control? Piensa en el modernismo, lo que nos dejó, pues es un afán de quererlo controlar absolutamente todo y diseñar el color de las toallas que va a colgar una señora fuera del balcón porque si no está prohibido y ponerlo en un reglamento y no se te ocurra pintar tu casa de un color que no coincida con el del residencial porque el arquitecto se puede ofender, ¿no? O sea, hemos llegado a un nivel de obsesión por el control y nosotros hemos ido intentando ver la resiliencia, ¿qué nos ofrece? Cuando la trabajamos desde el diseño, ¿qué nos ofrece, no? También nos ofrece algo que nosotros manejamos mucho y que siento que a veces nos cuestionan un poco, ¿no? Que es integrar el diseño con el no diseño, es decir, con lo que no diseñamos. Es un poco ceder el control. Yo no te voy a decir cómo Totalmente. se acaba una obra, no te voy a decir todo, aquí cómo vamos a hacerlo todo, sino que pues ven tú, úsalo y me dices, seas arquitecta, arquitecto o no. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y esta obsesión, o sea, prevalece al día de hoy, ¿no? O sea, como que vemos incluso pues muchas fotos de proyectos sin gente, ¿no? Como que el arquitecto le inquieta más cómo se ve el proyecto que realmente sí, cómo se está usando y qué transformaciones o cómo evoluciona el proyecto con el uso de la gente, ¿no? Como que siempre hay una obsesión tremenda de controlarlo todo, ¿no? Y creo que esto sí que es algo que hemos explorado al momento de cambiar de escala del objeto arquitectónico a una escala mayor, pues dejamos atrás lo estático, ¿no? Y empezamos a ver algo más dinámico, ¿no? En constante cambio y en constante movimiento, ¿no? Entonces, eso es interesante para este equipo porque es un enfoque y es una manera de entender arquitectura desde otra perspectiva, ¿no? Como un proceso, un metabolismo que se transforma, que se adapta, que, ¿no? O sea, que se actualiza y que no se ve todo el tiempo como la foto perfecta del libro de museo, ¿no? Ni las maquetas lo representan, o sea, por eso es que nuestra práctica tampoco se centra tanto en esos productos finales, porque pues representan un pantallazo, una radiografía en determinado momento, pero ¿qué momento eliges para echar ese pantallazo? Incluso, digo, cada vez lo vemos un poco más, pero que se hacen ya renders de con lluvia, sin lluvia, cuando hace frío, cuando es otoño, ¿no? O sea, las condiciones que se quieran. Pero ¿y qué pasa pensando a 50 años? ¿Qué pasa a 100? ¿Qué pasa, no? A unos minutos. Es decir, esa parte creo que se vuelve bien interesante pensarla y exige algo que ahorita les contamos un poquito de este proyecto, exige un agudo sentido de observación. Para nosotros nos hemos dado cuenta que si queremos entender este mundo y cómo lo podemos transformar desde otro lugar, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, lo que decía Víctor en la imagen de la Ciudad de México, vieron cómo iba avanzando, ¿no? De ser un lugar idílico a ser la ciudad más transformada drásticamente del planeta Tierra, porque era un lago y ahora no sé qué es, o sea, es otra cosa claramente. Si fuimos capaces de lograr esa transformación, ¿qué nos impide pensar que somos capaces de lograr una transformación en otro sentido? Es decir, solo falta un poco ponerse de acuerdo, encontrar esa visión y creemos, a lo mejor nos tachan un poco de optimistas, pero creo que el diseño tiene que ser optimista porque está proyectando, proyectar es lanzar hacia adelante, es lanzar una idea e imaginar qué pasa si esa idea se lanza. No puede ser pesimista. No puede ser pesimista o entonces retirémonos y dejemos que dediquémonos a hacer Películas ciencia catastróficas. ficción, distopías, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener una posición relativamente, por lo menos relativamente optimista.
Entonces, bueno, ustedes disculparán nuestro optimismo, pero frente a las condiciones tan adversas del contexto, creo que la observación es algo de lo que hemos ido perfeccionando. ¿Cómo Sí. observamos el mundo? ¿Qué observamos de él? Y cada una de ustedes, analicen qué observan, qué se les queda de esta plática, de la anterior, qué se les queda de una película, qué se les queda, porque eso es lo que se convierte en memoria y eso es lo que se vuelve el inicio de cualquier proyecto y de cualquier inquietud y cualquier posible transformación. Entonces, para nosotros el tema de la observación reconoce algo que no se suele reconocer en el diseño, que es que la arquitectura es coproducida. Es decir, no podemos reclamar que todo el diseño es hecho por arquitectos, todo el diseño arquitectónico es hecho por arquitectas o arquitectos. La arquitectura la hace cualquiera, como la puede hacer una especie distinta que se encarga de generar su propio hábitat. ¿Eso por qué no es arquitectura? Entonces, para nosotros vamos ampliando el concepto de lo que es arquitectura, entendiendo que es coproducida y que además los arquitectas y arquitectos hacemos un porcentaje así de lo que es la ciudad, a veces por suerte, porque ya quisiera ver los que saldrían. Y eso también nos hace plantearnos qué sí diseñamos, cuándo diseñamos y cuándo no diseñamos, que es algo que hemos estado hablando recientemente, ¿no? Cuando decidimos no entrarle a algo y no diseñar. Entonces, bueno, no sé. Pero me encanta esto porque pone sobre la mesa esta pregunta de, pues, ¿qué es arquitectura, no? O sea, es una idea, es un concepto que debería evolucionar al paralelo en tiempo real y de acuerdo a las realidades a las que estamos expuestas y expuestos, ¿no? O sea, creo que algo que sí está muy al centro del proyecto de Oru es ese cuestionamiento. ¿Qué es arquitectura? ¿Qué es hacer arquitectura? ¿Y cuáles son los alcances de esta disciplina, no? Más allá de identificar estos proyectos en los que participas y no participas, también tiene que ver con lo colaborativo, ¿no? Que es lo que dices que se coproduce. Porque algo que yo creo que sí tiene la disciplina del diseño y la arquitectura es esta capacidad como de recoger diferentes perspectivas, diferentes tipos de información y representarla y contar un cuento, ¿no? Como transmitir una narrativa para alinear ideas, para poner de acuerdo a la gente, para exhibir problemas, ¿no? O sea, creo que ahí sí que tiene una labor y una misión importante la disciplina del diseño y de la arquitectura. Y que eso amplía también qué producimos. No sé si les ha pasado últimamente, pero yo que he estado hablando con personas últimamente que me dicen, no, ya dejé la arquitectura. Ahora me dedico a diseñar libros. Y pues, ¿por qué eso no es arquitectura? O yo me dedico a coordinar eventos. ¿Son de arquitectura? Sí. Y entonces, ¿por qué eso no es arquitectura? O sea, como que, pero es como decir, no, yo ya eso ya no me dedico, porque además díganme cuántos clientes tiene aquí la gente para hacerles casas, museos y equipamiento genial. O sea, hay algunas iniciativas de gobierno que han incentivado que eso pase más recientemente, pero incluso los grandes despachos en México están teniendo problemas para encontrar clientes que hagan arquitectura de la manera más convencional. Entonces, se me hace súper curioso que cuando preguntas te dicen, no, es que ya dejé eso. No, simplemente las mismas herramientas con las que aprendiste y has ido aprendiendo, sea en la vida académica que en la profesional, las has puesto a prueba ahora para diseñar otras cosas, experiencias, eventos, libros, publicaciones, lo que sea, pero la mirada sigue siendo la mirada arquitectónica, que es muy amplia y muy de bosque. Entonces, pues para nosotros era importante pensar todo esto y empezamos a pensar, bueno, para Oru tenemos un enfoque que no solamente es espacial, sino temporal. Otra pregunta que nos hemos hecho es por qué nadie se cuestiona para cuánto tiempo tienen que durar las cosas, ¿no? ¿Cuántos años o cada proyecto es infinito? O sea, porque a veces se diseñan y no te dicen, pues sí, quiero que me dure tanto, ¿no? Justo ahora estábamos teniendo una conversación de si una estructura u otra para un proyecto que estamos desarrollando, porque una tiene una más larga durabilidad y menor mantenimiento que otra, pero es porque muchas veces no se ponen sobre la mesa estas discusiones sobre qué tiempo quieres que dure el proyecto o le vas a estar metiendo mantenimiento, ¿no? O sea, eso tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con cómo se adapta a los cambios futuros.
Hemos visto muchas veces que se siguen diseñando vivienda para familia convencional, papá, mamá, hijo, hija. Pues yo no sé, o sea, ahora hay perrijos, convivencias, hay formatos muy amplios y eso está cambiando cómo entendemos la vivienda. Bueno, pues lo mismo pasa con las ciudades, lo mismo pasa, pero ahora apliquémoslo con la geología, con el clima, con el calor, con la lluvia, ¿no? Habíamos quizás ignorado y pensado que lo podíamos controlar y nada más abrir esa cajita, es una caja de Pandora que hace que pues se cambie todo lo que piensas que es arquitectura, que cambie lo que piensas que es el diseñador del siglo XXI, que es el arquitecto del siguiente siglo, cómo vamos hacia allá, ¿no? Cómo vamos construyendo eso. Y también algo que quisiera aclarar es que, puesto que la resiliencia es una capacidad, no es algo bueno ni malo. La resiliencia es una capacidad que se tiene para resistir choques, tensiones, problemas y eventos adversos, subsistiendo de manera básica, con funciones básicas, y aprendiendo para ser más resiliente al siguiente evento que te enfrentes. Eso es una capacidad. ¿Pero alguien sabe qué es lo más resiliente que ha inventado el hombre? El capitalismo, el sistema global que nos tiene jodidos, perdón la palabra, en muchos sentidos, ¿no? No estoy siendo aquí anarquista, no te preocupes, todo. Pero bueno, de alguna manera parece que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. No parece, lo es hoy en día. Por eso todo este pesimismo y toda esta manera de verlo. Entonces, creo que es importante entender que la resiliencia, que no es ni buena ni mala en sí misma, requiere claridad de objetivos. Resiliencia ante qué y de quiénes y de qué. ¿Qué comunidad es la que estamos tratando de fortalecer? Cuando fue el sismo, después del sismo, díganme quién de ustedes no duerme con pijama y con los papeles de la casa en la puerta Los tenis ya y cerca de la los puerta. tenis de la puerta. Muchas, que perdieron mucho durante ese evento. Es decir, nos puso a prueba y la pandemia también nos han puesto a prueba y esto ha sido todo recientemente, nos ha tocado vivirlo en esta vida, los que estamos aquí sentados. ¿Qué es lo que más valoramos? Y obviamente nos quedó claro que lo primero que valoramos es la vida, es lo primero, y después nuestros bienes, y después, ¿no? O sea, vamos haciendo una lista de prioridades de chin, pues si tengo que perder algo, híjole, ¿no? ¿Qué decido poner a prueba? Y eso es la resiliencia. La resiliencia es eso que te permite mantener funciones básicas, pero tenemos que llegar a un acuerdo común de qué es eso que valoramos. Por eso se vincula también con patrimonio, qué protegemos, qué desprotegemos, ¿no? Y esa relación a mí me parece muy bonita. Creo que la resiliencia abre la puerta a ese tipo de pensamiento, ¿no? Y eso también nos habla de cómo pensamos en lo no humano. Hoy estamos entendiendo que dependemos de las abejas, que cada vez que hay menos insectos estamos en problemas, pero cuando hemos defendido a un insecto, ni al mosquito ni al nada, ¿no? No los defendemos y dependemos de ellos. Entonces cada vez vamos ampliando lo que valoramos de maneras distintas, pero esto es relevante solo si lo vemos colectivamente. Si es una persona, pues no tiene mayor importancia para el mundo, lo que hagamos a nivel individual sin hablarnos, ¿no? En colectivo. Entonces, bueno, pues quizás contarles un poquito de esto, no sé si quieras comentar algo más, pero No, yo propongo que avancemos para eh, compartir otras otros, experiencias, sí, sí. quizás estas son las referencias macro, ¿no? De nuestro trabajo, pero después ya nos iremos un poquito más a proyectos. Este proyecto nos invitaron a trabajar en la revista digital del ECO, que se llama Revista del Museo Experimental del ECO, es muy original su nombre, el cuarto volumen que le denominamos Urbanismo Resiliente y Elasticidad Plástica. Entonces, este proyecto fue un proyecto muy lindo porque decidimos que para editarlo, pues nosotros no podíamos generar todos los contenidos, no tenía sentido, ¿qué íbamos a decir? Y lo que decidimos fue invitar a 5 colectivos o grupos o individuos distintos, sea del arte que de la arquitectura, Macia Estudio, Daniel Dau, Ramiro Chávez, fotógrafo, ¿quién más estuvo? Del departamento del distrito y Adriana David con Doma Estudio, a que nos ayudaran a pensar en un acto resiliente que se vinculara de alguna manera con el trabajo que hizo Matías Geritz, ¿no? Que sabemos su vinculación con el Museo del Eco,
Un poquito entendiendo que él tenía esta elasticidad de su producción, ¿no? Escribía, pero pintaba, pero hacía escultura, hacía espacio, hacía escultura urbana. Tenía un nivel de elasticidad que queríamos poner a prueba, pero ahora en términos de resiliencia para la ciudad del día de hoy. Y fue bien bonito porque los invitamos a cada uno de ellos con unas reglas muy sencillas, a participar con un acto resiliente cada quien. Y pues cada uno desarrolló una manera de entender la resiliencia y después hicimos un debate, un diálogo entre todos, se grabó, se transcribió y la verdad la conversación fue lo más rico de todo, ¿no? Como darnos cuenta lo que teníamos en común. Este grupo jamás se había hablado entre nosotros, no era un grupo que ya existiera. Eh, y a partir de eso, de los hilos conductores que salieron de este diálogo, decidimos hacer unas cartas ficticias entre personajes que ya no existen con Matías Geritz. Entonces está, por ejemplo, Vittorio Gregotti, hicimos otra para Jane Jacobs también. ¿Qué se dirían entre ellos, ¿no? Y un poquito, pues utilizando como excusa las reflexiones que surgieron de este diálogo. Y bueno, pues eso se convirtió en esta revista. Quien la quiera consultar está en línea, es gratuita. Y bueno, es una de las experiencias que les digo que también tiene que ver con la difusión. Bueno, y continuando con diseñar con la resiliencia, les podemos compartir la experiencia de trabajar en este dúo o proyectos gemelos en Los Cabos, que forman parte del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU. Este proyecto, bueno, la UNAM convocó a un concurso que Oru ganó para poner una serie como de lineamientos de diseño, ¿no? Para construir un equipamiento en ciudades áridas, bueno, particularmente en Los Cabos, y los desarrollamos con Julián Arroyo, Gabriela Suara, Virens Paisaje y un equipo de especialistas de la UNAM, abordando este tema, ¿no? ¿Cómo podemos integrar la resiliencia en proyectos en proyectos públicos? Este es un proyecto, bueno, son dos, el Jardín de Sombras a la izquierda y el Jardín de Agua de la derecha. Los dos en el día a día pues cumplen sus funciones de proveer un espacio público de calidad, un espacio sombreado para los deportes, skate parks, jardines, ¿no? Pero que en la eventualidad de alguna tormenta, que Los Cabos es una de las regiones más azotadas por huracanes en México, pues se puede convertir en un centro logístico de acopio de agua, de comida, de medicinas, en un área bastante desprovista de servicios y de infraestructura urbana, ¿no? Esto está al norte de la localidad de Los Cabos. Una está, de hecho, al lado de un relleno sanitario que se llama el Yonque, en la imagen de la derecha. Por ahí, antes del proyecto, pues todo eso era un espacio, un terreno baldío que cuando llovía, pues todo aquello se convertía en una escorrentía que terminaba inundando las zonas bajas. Y con el proyecto canaliza estas aguas a un sistema de jardines infiltrantes y bueno, con eso mitiga los impactos negativos de las inundaciones en las partes más bajas de este lugar. Bueno, quizás sumar que esto es parte del programa de mejoramiento urbano, como dice Víctor de SEDATU, y que se tenía que construir pues rapidísimo y se tenía que diseñar en todavía más rapidísimo. Y un presupuesto Sí, muy ajustado. Sí, muy pobrecito. Al final, bueno, justo, muy justito, no voy a ser injusta. Entonces, bueno, pues fue un gran desafío. Como pueden ver, la estructura de ambos es replicada. Sin embargo, en una es mayor, tiene algunos otros usos, digamos que es la misma, y se pensó muy en el sentido, pues microclimáticamente hablando, ¿no? Rechaza los vientos huracanados, por lo cual pues se lo llevará menos cuando entre un huracán, pero acepta los vientos nobles y frescos en la dirección opuesta, está abierto, ¿no? Tiene toda esta ventilación, en uno genera una sombra, como pueden ver el skatepark está protegido de la sombra, lo cual hace que lo ocupen más tiempo del día. Conforme pasa el día se va volviendo más accesible para su uso.
Por otro lado, hicimos espacios como arriba de esas escalinatas que son gradas, ¿no? Las gradas que dan en el interior de esa cancha, sin programa. Y nos dicen, ¿pero aquí qué va a pasar? Pues no sé. Entonces volvimos después, o han vuelto otros, porque no, de esto se construyó pandémicamente, o por Vamos a ahí. pasar a la siguiente, nada más a lo mejor le damos play al video para que No sé si es el aquí que le público, doy. yo creo que es esa ya, Ah, sí, ya. y así ¿Qué ya tal? Mi podemos nombre ir. es Arturo, tengo 21 años y soy de aquí de la colonia de Las Palmas. Bueno, como ven, Tengo un alrededor no hay deporte nada. que es BMX, que es la disciplina en deporte extremo de bicicleta. La verdad, pues este espacio se me hace muy padre, ya que pues aquí los jóvenes pueden venir a convivir, a hacer deporte y pues tenemos diferentes áreas aquí, que para fútbol, la cancha de básquet y sobre todo aquí en la que estamos, el skatepark. Esto ya Yo lo creo que este llenaron de espacio tiene un buen murales, impacto hacia la tiene una sociedad expresión porque pues, propia. fomenta la salud, el deporte y pues es un buen lugar para pasar el rato, venir a hacer ejercicio. Ya llevo varios años viviendo aquí, entonces Sí, o sea, pues, vean me el ha gustado contexto, ver ¿no? No hay calles ni todo el cambio que pavimentadas. ha tenido este lugar, lo que era antes un campo vacío. El jardín es un jardín infiltrante para el agua, para evitar que se encharque en otras zonas. La vegetación es de la más baja mantenimiento, con muy bajo nivel de riego. Y bueno, pues eso, y una de las ventajas, perdón, sí, gracias. Y una de las ventajas del proyecto es que tiene, bueno, volviendo nada más para brevemente contarles esta parte, bueno, se utilizó piedra del lugar, no tiene vidrio, no tiene nada que pueda requerir mantenimiento excesivo, ¿no? O sea, tratando de reducir al máximo los gastos que tiene un municipio, que apenas sí puede con los espacios que ya tiene, para recibir ahora nuevos proyectos que todos los arquitectos felices de haber hecho una cosa nueva y la gente también, pero luego quién paga por la reposición de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ese comportamiento microclimático, además de que pues ahí se podrían colocar paneles solares, no alcanzó, pero está, no sé si ya los colocaron, iban a ver con otro presupuesto para poderlo hacer. Y algo que a mí me parece muy relevante es que queda completamente abierto, porque entonces no hay posibilidad de que alguien se quede con el acceso controlado al espacio, ¿no? Y eso tiene pues un gran valor social también, que se tengan que poner de acuerdo porque está abierto, cualquiera puede entrar y usarlo. Eso fomenta el diálogo de una manera muy indirecta y creemos que es como muy valioso, ¿no? Y como decía Víctor, del lado derecho es todavía una condición más adversa. Ahí el agua, pues lo que hicimos fue una serie de jardines de lluvia muy grandes, bioretenciones, para evitar que se encharcara cuenca abajo. Y pues de alguna manera nuestras infraestructuras, estos espacios se convierten en infraestructura que son microclimática, resiliente. También los propusimos como espacios para que cuando hay un evento hidrometeorológico que requiera que haya cortes de agua, cortes de luz en la zona por un huracán, pues se puedan venir aquí, aprovechar esos espacios y utilizar luz, agua de la cisterna captada de la lluvia, de la cubierta, etcétera, ¿no? No, ya. Y bueno, Bueno, luego el siguiente ejemplo, hablando de diseño multiescalar y pensamiento sistémico, también como parte del mismo programa de mejoramiento urbano, trabajamos con del distrito, taller, Ricardo García, Bienes Paisaje, Eli López, Alison Steiger, César Ávila y muchísimos más, una familia de proyectos en el Estado de México, en Tultitlán, un área industrial muy agreste, con unas condiciones urbanas y de vida, pues la verdad, muy, muy duras. Entonces, bueno, esta familia de proyectos que, bueno, es un mercado, una estación de bomberos, una ágora biblioteca, un equipamiento de talleres y escuela y un equipamiento deportivo, todos compartiendo materialidad, que es metal, el acero, que además es un material que producen en Tultitlán, con lo cual también se detonó o se detonaron trabajos locales, ¿no? Es un proyecto en ese sentido también muy noble, compartiendo detalles constructivos y de materialidad, ¿no? Como lo vimos en el otro, bueno, aquí estos son imágenes todavía en proceso, pero
sí que cambian la manera, y bueno, ya hemos visto fotos más recientes de comunidades haciendo eventos en el equipamiento de bomberos, que además tiene un espacio público también integrado, ¿no? Creo que aquí pudimos explorar estos como límites difusos programáticos, ¿no? O sea, en el caso de la estación de bomberos, ahí coexiste un espacio público otra vez, si se fijan, abierto, ¿no? Ahí se ve que tiene como todavía unas láminas blancas, pero eso es porque es la obra, pero en realidad no las tiene. Entonces la gente usa este espacio público, así como una cancha que está también en la azotea, y coexisten diferentes programas en los mismos contenedores o los mismos espacios, ¿no? Sí, creo que podemos pasar al siguiente. Bueno, este es un proyecto que trabajamos para Bogotá, el Circuito Ambiental Bogotá, un proyecto en el que nos invitaron a reimaginar esa ciudad como una ciudad que integra muy estratégicamente sus elementos hidrológicos primarios. Como ustedes saben, pues también es una ciudad que contaba con muchos humedales, con un río, unos páramos, o sea, es decir, una relación muy clara en sección, la parte más elevada donde están los recursos hídricos de los páramos arriba en la montaña, después la relación con los ríos y estos humedales que están en medio. Y bueno, creo que es escandaloso. Si México, la Ciudad de México se deshizo de sus lagos, pues ellos están a nada de perder todos sus humedales, entre el 70 y 80% Creo de que era los humedales, ¿no? 90% han 90, perdido. una locura, ¿no? Entonces, este trabajo lo hicimos de la mano, lo desarrollamos con Taller Arquitectos en Colombia, Mónica Arzós y Manuela Guzmán. Entonces, para cada proyecto, pues hacemos el equipo que o nos invitan o lo armamos nosotros para poder colaborar de la mejor forma, ¿no? Creo que este proyecto fue interesante porque el equipo ensambló una red o un sistema de proyectos que ya había identificado, por ejemplo, la Universidad de los Andes, que eran proyectos de infraestructuras verdes, eh, con otros proyectos que tenía identificado la empresa de acueducto y alcantarillado, que fue la entidad que nos contrató, con además una red de proyectos que el equipo identificó. Entonces, el ensamble de todos estos proyectos conforma el circuito ambiental de Bogotá. Y entonces, como lo mencionó Elena, pues es un sistema de proyectos que además siguen una lógica de cuenca, ¿no? O sea, atendiendo a lo mejor primero los proyectos en la parte alta, ¿no? Con todo un tema de saneamiento de ríos, y luego a un costado del río Bogotá, que lo pueden ver del lado izquierdo, pues otros proyectos de otro tipo, pero sugiriendo pues una gran diversidad de proyectos que va desde senderos, acceso al cerro, a parques lineales, a humedales en las zonas más bajas, y bueno, sugiriendo también al final una hoja de ruta para la operación, diseño y mantenimiento de estos proyectos a largo plazo, ¿no? Pero sin duda, cambiándole también el rostro a la ciudad, y una apuesta fuerte de Bogotá para reproyectarse al mundo como una ciudad que se replantea a sí misma a partir de estas estructuras ecológicas e hídricas, ¿no? De las que depende, ¿no? O sea, ni siquiera es como, ay, qué bonito, qué padre que se les ocurrió, sino que depende de ellas. Entonces, reconocer la dependencia que tenemos con los recursos que tenemos, ¿no? Que en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, está el suelo de conservación, que no valoramos suficientemente. Pero cada ciudad tiene pues sus ventajas, sus acuíferos, sus recursos, y lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son, no importa la escala a la que operen. En este proyecto tuvimos la fortuna de trabajar una escala urbana brutalmente grande, Sí, metropolitana. metropolitana, pero eso no quiere decir que un proyecto pequeñito ahí o chiquito en medio del yo qué sé dónde no tiene por qué no reconocerse en esa amplitud y en esa vastedad para decir, y yo cómo aporto, cómo me sumo, qué papel tengo, cuál es mi oportunidad, cuáles son mis problemas, más allá de los límites del predio mismo o de la intervención, ¿no? Por eso es que creemos que no importa si se hace una banqueta, un camellón, una rampita, un mini jardín de lluvia, tiene una fuerza si se contempla en la magnitud, ¿no? de a lo que suma. Y bueno, quizás aquí pasamos a este último, que es otro de los puntos que tenemos
pues como nuestras posturas, que es el diseño como una herramienta que contribuye a la inteligencia colectiva, porque les decíamos, nada de esto se puede hacer desde nuestra individualidad, o es decir, si no vamos juntos, los cambios que se requieren que sucedan, estamos hablando de décadas o una década, 10 años, para poder lograr no modificar nuestros entornos a un grado que ya no podamos vivir. Estamos hablando de la desaparición de países completos, no solo ciudades, si se inundan, ¿no? Estamos hablando de cambios verdaderamente estructurales y poderosos, sobre todo para el porcentaje más pobre del país, de los países del mundo. México, más del 40% de la población vive bajo un nivel de pobreza, no pobreza extrema, pero sí lo que marca el Coneval, ¿no? Esas fueron las últimas cifras. Si esas comunidades, esas personas, esas familias, individuos se ven sometidos a más eventos adversos, ¿cuál es la capacidad que tienen de subsistencia? Se ve recortada verdaderamente, ¿no? Entonces, no podemos dejar que el futuro de la población, que es la mayoría del mundo, está en manos de unos cuantos que se niegan a hacer los cambios que se requieren hacer, ¿no? Entonces, pues por eso lo del tema de la inteligencia colectiva. Y que creo que es volver un poquito a la pregunta de qué es arquitectura, ¿no? Porque también podríamos ahí intercambiar la palabra diseño con arquitectura. El diseño o la arquitectura como herramienta que contribuye a la inteligencia colectiva. Eso también es arquitectura. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Como dice nuestro querido amigo y profesor Hashim Sarkis, la arquitectura tiene una función cognitiva. Nos da herramientas para entender los procesos espaciales, tecnológicos y sociales que están dando forma al planeta, para definir los tipos y escalas de intervención arquitectónica que pueden hacer frente a las formas en que se está produciendo la globalización. Entonces, la arquitectura como investigación, arquitectura como una herramienta para adquirir las sensibilidades que necesitamos para poder proponer, ¿no? Y creo que esto se vincula a también cuestionar esta manera tan tecnocrática que tienen o que tenemos las y los arquitectos de resolver un problema técnicamente sin antes hacernos un poquito para atrás y ver la imagen más ampliada para entender qué es lo que está ocasionando esos problemas que estamos corriendo a atender técnicamente, ¿no? Entonces creo que ahí también es interesante entender eso de la arquitectura. Y que entra en tema ahora mismo que está tan en boga, la reciente Bienal que acaba de inaugurar, justamente la inaugura esta curadora Leslie Loco, que plantea en el tema del pabellón, de la Bienal completa, es laboratorios del futuro, colocando a África al centro. Entonces lo que dice es, África ha sido el capital para desarrollar todo el planeta como ustedes lo conocen por la esclavitud y por el origen, ¿no? Los recursos, etcétera. Entonces dice, es hora de regresar y mirar que África está a punto de desarrollarse como tantas otras naciones en el tercer mundo, lo que se denomina, ¿no? En vías de desarrollo. Ahí hay una oportunidad, ¿no? Hay una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, pero no por eso dejándolos sin desarrollo ni progreso, ¿no? Es decir, ay, como no tienen agua, pues que se queden sin agua porque la estamos consumiendo toda en el primer mundo, pues no. Entonces, la conversación se vuelve bien interesante porque plantea esa posibilidad y nos pone sobre la mesa un tema que poco hemos reflexionado y nosotros ahora estamos tratando de incursionar ahí, que es el de la descolonización y qué significan las prácticas colonizadoras. Y de nuevo, parece que son temas en boga, pero más que un tema en boga es cuestionarse, y para nosotros, más que plantearnos la colonización pasada, es la que es presente y futura. O sea, el tipo de colonización que estamos haciendo desde nuestras posiciones, sea la que sea, y cómo podemos modificar esa manera de entendernos, ¿no? Entonces, no tenemos respuestas, pero tenemos esa inquietud y estamos en vías de, pues, probar para decir, si el mundo lo ha diseñado el hombre blanco, pues Las ciudades, ¿no? las ciudades, ¿cómo son las ciudades no diseñadas por el hombre blanco, ¿no? Y qué significa eso? ¿Y qué problemas hay gracias a esa visión que no nos corresponde a todas, todes? Entonces, se vuelve muy interesante si lo planteamos desde esa perspectiva, ¿no? Abre a nuevas preguntas. Sí, y esto creo que esto es interesante porque casi siempre hay un tema como de aspiración, ¿no? O sea, incluso los ODS, algunos lineamientos y exigencias de
bancas de desarrollo, ONGs, organismos multilaterales, como que te pintan el modelo urbano eurocéntrico como al que hay que llegar. Y no es cierto. No alcanzan los recursos del planeta para que todas las ciudades del mundo se vean como Viena. No alcanza, no existe. Entonces tenemos que forzosamente explorar nuevos modelos urbanos distintos a los que estamos acostumbrados a ver y que existen desde hace ya también, pues, un siglo, ¿no? Milenariamente. Bueno, este también, no sé cómo vamos de tiempo, Ale, tal vez vamos a apretar un poquito el paso, pero este proyecto de BioCities que trabajamos con la GIZ, es la Agencia de Cooperación Alemana, es un proyecto que contemplaba la integración de los servicios ambientales y las estructuras ecológicas dentro de la planeación urbana de 3 regiones costeras. Una en Los Cabos, otra en Otompe Blanco y Bacalar, y la otra en Boca del Río. Entonces, al centro de este proyecto, lo que para mí es destacable es que se creó conciencia ante diferentes actores y actoras, pero sobre todo en los equipos de gobierno, sobre la importancia de invertir en la recualificación de las estructuras ecológicas subyacentes en los entornos urbano-costeros, ¿no? O sea que invertir en estas estructuras ecológicas es equivalente a invertir en cualquier otro tipo de infraestructura que conocemos, ¿no? Es igual o hasta más valioso precisamente por los servicios ambientales que estas pues, proveen a la ciudad, ¿no? Aire limpio, agua limpia, habitabilidad, también, por supuesto, que un tema de economía, ¿no? Con temas de turismo ecológico, etcétera, ¿no? Creo que de ahí partió este proyecto. Después se analizaron los territorios, se identificaron se identificaron las evidencias de conflicto urbano-ambiental y de ahí se decantó pues todo un sistema de proyectos y de espacios susceptibles a una actuación de diseño, pero priorizando un entendimiento de conservación activa, ¿no? Porque creo que se ha caído mucho en este proteccionismo o conservadurismo de no hacer nada, ¿no? O sea, como es un área natural protegida, no le hagan nada, no la toquen. Muchas veces eso pues tiene el efecto reverso, no sé cómo llamarlo, ¿no? El efecto inverso, porque pues como es un espacio que nadie ve, pues es susceptible a invasiones, a convertirse en tiradero de basura, ¿no? Pero si cambiamos esta narrativa de una conservación activa, pues se pueden destapar muchas oportunidades en estos entornos urbanos naturales, ¿no? La presión urbana sobre estas estructuras ecológicas es inmensa, pero al mismo tiempo sí que se pueden destapar muchas oportunidades positivas para estos contextos urbano-costeros. Bueno, y el último proyecto que les vamos a presentar es un proyecto que le tenemos muchísimo cariño, que tiene que ver con esto que les venimos platicando sobre el trabajo colaborativo, que para nosotros es indispensable y que vemos que en parte también está un poco en crisis, ¿no? Cada vez más se amplían los procesos colaborativos desde la arquitectura, pero no es fácil, por lo menos a mí y mis alumnas y alumnos lo habrán sido testigo de esto, pero en primer semestre, tercer semestre, segundo semestre, todos trabajan en equipo maravillosamente y en la tesis, no sé qué pasa. O sea, algo estamos enseñando muy mal porque no, es que no trabaja, es que no hizo, ya se salió del equipo, no me cae bien. Y les prometo que en tercer semestre nadie dice nada. O sea, y trabajan perfectamente. O sea, algo estamos haciendo mal porque el camino solo es colaborativo, solo hay ese camino. Es decir, la otra es ser artista y no tiene nada de malo, pero son otros objetivos.
y son otros medios y son otros Y otros discursos propósitos y otros también. propósitos. Es decir, no es por desacreditarlo claramente, ¿no? Y incluso hay artistas colectivos, eso no es exclusivo de, ¿no? De ser artista, entonces trabajas por tu cuenta, pero en la arquitectura es muy difícil de no ser colaborativo y les queremos contar por último de este proyecto que quizás antes de poner el video, nada más contarles un poquito, ¿no? ¿O qué dices? Tal vez O pues lo le podemos pongo. estar corriendo en lo que tú lo Le narras, puedes Elena, dar y play. le bajamos el volumen tal vez, nada más porque. Sí, porque no está el Exacto. volumen. Sí, exacto. Ahí está. Digo, si quieres lo podemos ir Sí, lo podemos ir contando, comentando. ¿eh? Bueno, esto es parte de ese proceso que se llevó a cabo para este proyecto, que fue un proyecto pues muy amplio, como ven. Parte lo desarrollamos en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura. Se llama Distritos Hídricos y es para nosotros uno de los mejores referencias de nuestro trabajo en colaboración y un proyecto al que le tenemos particular cariño. Es un proyecto de investigación aplicada que se desarrolló a través de 3 contratos diferentes y una beca de investigación, es decir, llevamos muchos años trabajando esto, con distintos colaboradores, entre ellos, y muy importantemente, Anita Berrisbeitia, a quien ven en esa mesa, que era en ese momento directora de la arquitectura de paisaje de la Universidad de Harvard, a través de una beca de la misma universidad. Trabajamos con Arzosa Arquitectos, WRI México, colaboramos con ellos para desarrollar uno de los primeros contratos, TAF Ingeniería, que también se involucraron mucho en la parte hidrológica y geológica, el Fondo de Agua de la Ciudad de México y también el TEC de Monterrey, particularmente Campus Ciudad de México. Entonces, pues hemos traído a gente de fuera también para hablar de estos temas y hacer una propuesta. ¿Qué significa un distrito hídrico para nosotros? Que nos parece como uno de los caminos para poder empezar a pensar un modelo urbano sostenible. Es una herramienta de planeación urbano-territorial que coloca la idea del agua como recurso en el centro del desarrollo urbano y la creación de espacios públicos, contribuyendo a la resiliencia hídrica y por lo tanto urbana al enfrentar la actual crisis del agua, ¿no? Es operar a una escala intermedia, es decir, no es una escala edificio, pero tampoco es una escala gigantesca de región, como una unidad base para funcionamiento e implementación sistémica integral de las intervenciones. Entonces, su estructura se basa básicamente en una visión colectiva, compartida, de una gestión local, ¿no? Descentralizada, participativa, sostenible de alguna manera y de economía circular, que nos parece un concepto muy importante empezar a incorporar en el diseño. En un territorio concreto, compuesto por barrios o manzanas que comparten ciertos rasgos identitarios. Lo hemos puesto a prueba en Tacubaya, sobre todo en Tacubaya, pero también en Coapa, ¿no? Y bueno, pues ahí vieron algunos de esos eventos que han tenido lugar para que esto se pueda desarrollar al nivel en el que está y que seguimos desarrollando, ¿no? Y que tenemos aquí pues esta imagen de cómo es la ciudad entendida con sus infraestructuras puras, duras e ingenieriles, ¿no? Y la visión a la que aspiramos, que es esta donde los distritos y las otras intervenciones, por más menores que sean, se sumen a una red, ¿no? Es la manera en la que imaginamos que podemos lograr esa transformación de ciudad que tenemos actual con todos los riesgos a una ciudad que fortalece sus servicios ecosistémicos de la manera más estratégica e inteligente. Entonces, entendiéndonos en este panorama, es que ubicamos pues el de Tacubaya que ven ahí en blanco, que es el principal, y, Guapa. y el Pero de bueno, Coapa. tal vez en palabras muy simples, el distrito hídrico es un modelo urbano de escala media en donde el agua que llega ahí se queda ahí, ¿no? Y los diferentes tipos de agua que llegan, que son de lluvia, la que cae en azoteas, pues se almacena, la que cae en calles se conduce a sistemas urbanos de drenaje sostenible y las residuales se mandan a un sistema de plantas de tratamiento que luego son usadas para riego de los espacios públicos y otros usos, ¿no? O sea, entender agua como recurso, no como residuo, no como algo de lo que haya que deshacerse,
Y que ¿no? a la par tiene que ver con la historia. Una parte también de nuestra narrativa es revelar la historia. El agua tiene historia en nuestra ciudad, Tacubaya, pues piensen aquí al lado, cerca, ¿no? Estamos muy cerca de Tacubaya, el mercado del Chorrito, los famosos molinos de agua, es decir, están ahí, pero nadie los reconoce. Incluso pensemos nuestra ciudad con los nombres que tienen, ¿no? El río Magdalena, o sea, tenemos un montón de ríos, río que ya no son el río Becerra, que fueron ríos en su momento y conservan solamente el nombre. Si no conservaran el nombre, quizás ni siquiera sabríamos por dónde pasaban antes de ser entubados. Entonces, ¿cómo podemos generar una manera distinta de vincularnos con ese pasado también, revelarlo y hacerlo presente, ¿no? Hoy, cómo lo revivimos, cómo lo reinterpretamos. Y el caso de Tacubaya es particular porque correspondía a un sistema de actuación por cooperación, todavía sigue sin extinguirse, es uno de los pocos que quedan, que son estos instrumentos de actuación estratégica en donde los desarrolladores de cierto territorio se reúnen para juntar una bolsa para financiar proyectos locales que el gobierno gestione a través de participaciones ciudadanas y organización comunitaria, ¿no? Entonces, pues los desarrolladores se querían desarrollar y ¿qué les decía SACMEX, el sistema de aguas de la Ciudad de México? Es no hay agua. Pues qué bien que quieres desarrollarte, pero ya no hay agua porque esa es la realidad. Y muchas veces cuando vemos que crecen edificios, lo que está pasando es que estamos quitándole agua a otros más o estamos restándole agua al acuífero que está más del 200% explotado, sobreexplotado. Entonces esa es la realidad de la ciudad, no solo nuestra, de un montón de ciudades. Entonces, ¿cómo podemos generar agua? ¿Cómo puede el desarrollador decir, yo contribuyo dando agua? ¿Cómo genero agua? Como dice Víctor, cada gota que cae se queda aquí. Hoy en día que hay una gota, se va al drenaje y se va hasta Hidalgo. Sí, cuando dicen ya no hay agua es desde el entendimiento que ya no hay más agua que extraer de las fuentes originales, pero sí que hay agua y muchísima. Abajo en las Tenemos redes de drenaje es una mina de oro de agua que agua de drenaje, claro. hay que aprovechar, ¿no? Y Entonces, lo que proponemos en este caso es que los edificios se entendieran una especie de oferta-demanda en donde un edificio de vivienda puede ofrecer sus aguas jabonosas, que son el 70% de las aguas que desechamos en casa, a un CETRAM que está ahí, el observatorio, que requiere de aguas jabonosas que se pueden tratar muy fácilmente y entonces se aprovechan para gimnasios y todos los servicios que ellos proveen. Entonces, ¿cómo generamos? Hicimos una regla de oferta-demanda que se distribuye en el espacio público y que se visualiza, la gente sabe qué edificio le ofrece agua a cuál y cómo eso tiene una relación también con el espacio público y las infraestructuras verdes y las soluciones basadas en la naturaleza, con lo cual esto empieza a generar otro paisaje. Y de repente podemos ver que estas zonas se reverdecen, no porque pintamos con una brocha gorda de Photoshop o de lo que ustedes quieran para que aparezcan arbolitos, sino que tenemos un sustento de esa agua que viene para poderla regar, que tenemos una valoración social que permite que la gente los cuide, vea que se rieguen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y vas generando un modelo distinto, pero factible, viable, eh, claro. en estas condiciones de desarrollo urbano, ¿no? Yo agregaría que es un poco como explorar, a ver, si no podemos regresar al modelo de ciudad lacustre pristino, hacia dónde podemos ir que técnicamente sea viable y tenga sentido, pues sí que por aquí le vemos una pista, ¿no? Que es un modelo pues más esponjoso en donde diseñar para que el agua permanezca en el lugar, pues tiene muchos impactos, no nada más lo verde, ¿no? O sea, es bajar la temperatura de la ciudad, es atraer fauna, es que puedan cohabitar aquí otras especies como insectos, ¿no? Abejas, aves, etcétera, ¿no? Entonces tiene muchos beneficios ecosistémicos el repensar la ciudad de esta manera. Y aquí vemos unos ejemplos de los proyectos que se propusieron para el caso de Tacubaya en concreto, del río Tacubaya. Tuvimos que entender la cuenca, la microcuenca para poder hablar de esto. Y bueno, pues es un experimento de compromiso colectivo, no solamente de quienes lo trabajamos y diseñamos y propusimos de manera conjunta, sino de cómo los edificios colaboran entre sí para poder generar otro tipo de modelo urbano, ¿no? Y quizás solo sumaría la cita que siempre leemos de Pierre Bélanger, este profesor que tuvimos y colega que queremos mucho y que nos ayuda a poner en perspectiva, porque aunque esto se construyó colectivamente, pues no nos pertenece. Aunque sigamos trabajando para su aplicación, implementación y su evolución, él nos decía que
cuando un proyecto es abierto, impreciso e incierto, se deja espacio para que otros entren y completen nuestro trabajo. En ese momento se convierte en algo propio. No da miedo dejarlo llevar y regalar las ideas. Entonces, pues más crecen, ¿no? Y Víctor pues, lo Sí, ha puesto a prueba justo en clase. le compartía al equipo que un alumno de la Ibero me regaló su publicación de tesis que se llama Distrito Hídrico Azteca. Me encanta, porque es eso, es como de, oye, la idea es tuya también, ¿no? Explórala y también comparte tus hallazgos con otras personas, porque es necesario, ¿no? Y bueno, ya cerrando, ¿qué es lo que pensamos para nosotros? ORU es una práctica que piensa mucho más a futuro, es decir, piensa con el pasado y el presente en mente, pero hacia el futuro. Eso es básicamente uno de nuestros principales motivos por los que nos juntamos para hacer esto, pensando que podíamos hacer un cambio en algo eh, y ver cómo convertirlo en realidad. Y pues con esto en mente, tenemos 5 acciones que perseguimos activamente, ¿no? Para cerrar. Una es promover el diseño y la producción de ideas accionables o implementables que tengan un impacto significativo. Mediar sin imposición ni exclusión, intereses, visiones y necesidades alineadas o contrapuestas. Entonces aquí el arquitecto empieza a tener un rol mucho más de mediador y de negociador. Participar en una cultura de narrativas colectivas, de compromiso humano y no humano y de diálogo. Aprender y colaborar, porque sobre todo aprender, porque no tenemos las respuestas, ¿no? Colaborar con diferentes personas, especialistas, comunidades, campos y disciplinas, y esto implica invitar con las personas con las que colaboramos a meterse a la cocina, a cocinar con nosotros. Y por último, explorar nuevas herramientas que nos permitan observar, analizar y modelar el mundo desde una perspectiva de diseño, ¿no? O sea, que podamos entender esto. De alguna manera buscamos tender puentes entre lo técnico y lo creativo, creemos que hay que construirlo, lo práctico y lo académico, lo local y lo global, las personas y las instituciones, la investigación y la proyección o la prospección arquitectónica, ¿no? Entonces, sin importar la escala de nuestros proyectos, desde instalaciones, exposiciones, hasta planes estratégicos regionales, imprimimos este sentido de multiescalaridad y de optimismo, ¿no? Y bueno, pues también una parte que no hablamos, no la vamos a explicar ahora, es nuestro trabajo en materia de difusión y de temas de exposiciones, que nos parece muy relevante porque esto no solamente es de unos técnicos y de unos arquitectos profesionistas, sino también de un público más general y cómo podemos tender lazos a otras artes, otras disciplinas, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, la Bienal de Seúl, en donde participamos con esta propuesta del gran ecualizador, con Edwina Portocarrero, en fin, todas son colaboraciones, ¿eh? Yo creo que no hay ni una, no trabajamos de manera independiente. Y pues antes de cerrar, simplemente agradecer a todo nuestro equipo. Estos son algunos de los que, con los que hemos colaborado y seguimos colaborando algunos de ellos por aquí. Y pues creemos que esa lista se va a ir creciendo y nos gustaría, es como como en las películas al final, hacer los créditos, porque creo que si no, pues se queda como si es el arquitecto el que planeó todo, y la verdad es que no, que nunca es así. Y bueno, no sé si quieras. O sea, como cerrar un poquito con esta noción de ORU como proyecto, ¿no? Que para nosotros lo más emocionante sigue y seguirá siendo este proyecto de oficina, ¿no? De cómo entendemos y cómo vamos a seguir cuestionando los alcances de las disciplinas del diseño y el quehacer, ¿no? Del diseño desde esta perspectiva optimista y propositiva. No nos vamos a rendir, o sea, mucha gente, muchos arquis dicen, no, pues ya el mundo ya se va a acabar, pues vamos a seguir haciendo cosas bonitas. Pues no. De fiesta. Entonces, exacto. Además, estamos como muy contentos, les queremos contar para las que no saben, nos nombraron este año, pues en febrero, como una de las oficinas de Emerging Voices del New York Architectural League, que normalmente pues premian a despachos de México, Canadá y Estados Unidos, y pues fuimos uno de los 2 despachos mexicanos seleccionados junto con Atelier Lanza. Y bueno, para nosotros fue más que felicidad absoluta por lo que eso representa, pues porque estaban dando un poco de crédito a esto que les estamos contando, que creemos que no es arquitectura. Entonces esto es una invitación para todas y todos aquellos que dicen, no, yo no hago arquitectura, pero están haciendo cosas, a decir, Así pues que lo esto, hacen. yo hago arquitectura, ¿no? Díganlo y poco a poco
se la van a creer los demás, como nos está pasando un poco. Y que el premio es para todas estas personas que también Sí. aparecen aquí. Y pues Muchas eso gracias. sería todo. Muchísimas gracias. No, pues buenísimo. Muchísimas gracias por compartirnos toda la historia, primero de Oru y después cómo ha ido evolucionando también su pensamiento hasta llegar a proyectos, ¿no? Antes de pasar a las preguntas de aquí de los presentes y del público, tengo algunas anotaciones que creo que fueron también muy llamativas, por lo menos en los arquidiálogos no había sido no había habido un lenguaje inclusivo en la charla, ¿no? En la plática. ¿Desde hace cuánto también, ¿no? y cómo fue que también lo adoptaron y dijeron, bueno, o sea, también la arquitectura merece, y desde cuándo empezaron a hacer eso? ¿Lo hacen con sus clientes, entre todo el equipo? ¿Cómo fue? Pues ha sido un proceso. Al principio, como todo el mundo, dices, jaja, está muy raro, ¿no? Y después te vas dando cuenta que cambiar la manera en que hablas te hace pensar distinto. Entonces, pues hacemos un esfuerzo. No es que siempre nos salga exactamente así, pero hacemos un esfuerzo, además de que en la oficina pues somos mayoritariamente mujeres. Entonces, de algo 70%. como 70%. Entonces, la verdad, esta idea de que pues, ¿por qué no nos dirigimos entonces en femenino si somos más mujeres que hombres, ¿no? O sea, un poquito pensando en balancear las cosas. Y creo que eso ha ido permeando también, pues no somos les únicos que estamos en esto, está también lo que sucedió en la Facultad de Arquitectura con el paro del que al menos yo aprendí muchísimo, ¿no? Fue un paro de muchos meses para poder generar cambios en la arquitectura, por lo menos en la academia, y creo que eso ha tenido un efecto, ¿no? Ha tenido un efecto y pues los que estamos, sobre todo en la parte académica, procuramos convertirnos un poquito más en esos factores de cambio, ¿no? ¿Y qué hay de este permeo ahora hacia el diseño? O sea, ¿lo incluyeron en el lenguaje? ¿Y qué tal en el lenguaje arquitectónico? Pues en el lenguaje arquitectónico yo creo que sigue siendo indistinto porque no estamos pensando en un usuario, usuaria fija. Entonces, pues para nosotros es como más bien se piensa de una manera en la que sea la apropiación la que genere ese tipo de identidad, ¿no? No la podemos impostar. Entonces, ¿cómo hacemos espacios que la misma gente pues decida cómo quieren que sea? Y un poco lo que les decía de la Facultad de Arquitectura, cambiaron los nombres del teatro y el auditorio. Pues bien, ¿no? Es lo que el día de hoy se exige. Qué bien que le cambien el nombre, es un poco no es lo de menos, pero vaya, que es algo fácil de cambiar, ¿no? En cuanto a lo demás, no sé, yo creo que es lo que estamos, en donde estamos, ¿no? Y sobre todo en tema de entender la decolonización y sobre todo, pues también marcar límites. Esto sí es muy relevante decirlo, creo yo. En nuestra oficina ya lo saben. Nos hemos enfrentado como probablemente cualquier, sobre todo mujer, pero persona que ha sido víctima de algún acoso, por más leve que sea, o agresión de materia de género, pues nos ha conducido a aprender mucho de ello y a marcar límites. Entonces firmamos, por ejemplo, con cada cliente un contrato donde marcamos cuáles son las cláusulas para poder colaborar con nosotros en donde eso es inaceptable. Entonces, con eso, si pasara algo, podemos incluso rescindir algunos contratos. No voy a decir que con cualquier porque muchas veces los contratos vienen de fuera, pero los que elaboramos nosotras, ya tienen esa cláusula todos. Entonces, de alguna manera nos va protegiendo y las personas que trabajan con nosotros se sienten mucho más seguras de que si algo pasara, nos lo pueden decir, porque empezó a ser un problema de se lo digo a los jefes o no, y no somos una oficina, no somos piramidal, es bastante horizontal, pero da un poco de preocupación hablar de temas complejos, ¿no? Entonces nos enfrentamos a eso y dijimos, ustedes los empoderamos, las empoderamos, sobre todo a las mujeres, para expresarnos si algo está raro, hay un trato que es abusivo,
y enseguida las vamos a apoyar y esto no tiene nada que ver con sus contratos ni con su forma de trabajar. Y sí que hemos construido una cultura laboral de la que estamos orgullosos, ¿eh? O sea, es un espacio seguro, yo pienso. Es un espacio justo también. Estamos justo peleando y deconstruyendo esta idea de que las prácticas de diseño tienen que ser explotadoras para que salga la chamba. Eso no es verdad, ¿no? También las prácticas que aplicamos o las metodologías de trabajo que aplicamos es pues para trabajar las 8 horas que le toca a cada quien. Quien trabaja horas extra pues se reponen, ¿no? O sea, como que sí que estamos redefiniendo esta cultura laboral y estas malas prácticas empleadas en la mayoría de las prácticas de diseño. ¿Sí? No, y no solo eso, los clientes Porque también. eso es Nos acaba de explotación, tocar ¿no? O sea, como unos que, clientes, Caro y Víctor lo saben muy bien, sí, que nos pedían trabajar gratis. Era como, preséntenos sus conceptos en este concurso de despachos y vamos a ver a quién elegimos. no, Acabamos de decir que no vamos a trabajar, una, en proyectos que no van alineados a nuestras visiones y por otro lado, en proyectos que exijan trabajar gratis, porque entonces estás diciendo que las ideas son gratis. O sea, claro. No nos queremos parecía perpetuar la muy explotación incorrecto. y no, o sea, estamos batallando y luchando para desarticular este modelo pues, patriarcal, extractivo, explotador. No estamos de acuerdo con eso y no vamos a cambiar. Sí, Es no que creo. curiosamente se me hace como justo la palabra resiliencia, o sea, están como también adaptándose a cómo va tanto la arquitectura, la sociedad, cómo quiere trabajar ahora los jóvenes, qué es lo que queremos que nos respeten los clientes, o sea, también se ve un despacho que está justo siendo resiliente con lo mismo, ¿no? Exactamente, no No sé solo. si haya alguna pregunta, van levantando la mano, si no veo, yo voy a seguir. También hay como comentaron, de repente hay ciertos conceptos y palabras que se van volviendo de moda o los vamos escuchando más. Entre esos, el diseño de futuros o la futurología, en donde empiezas a traer algunos diseños al presente y creo que va muy de la mano de lo que ustedes hacen. ¿Qué tanto es resiliencia y ustedes lo manejan como esta metodología del diseño de futuros? Y esto que también comentabas de lo estático contra lo dinámico, ¿cómo lo perciben? Bueno, yo creo que el tema del futuro desde la disciplina del diseño no es algo que necesariamente sea de moda, ¿no? O sea, la proyección es justamente pensar o imaginar algo que no existe, pero que quieres que exista, ¿no? O sea, es como pasar de lo intangible, que creo que esto sí es muy único de las disciplinas del diseño y de la arquitectura, que es imaginar, dibujar, planificar estratégicamente cómo es que un diseño, un proceso se va a materializar. Eso sí que es exclusivo, bueno, no exclusivo, pero es propio de las disciplinas del diseño arquitectónico. ¿No? Hay otras que también son del futuro, pero que es intangible. Por ejemplo, el cine, ¿no? Son visiones, son imágenes que se quedan en el dominio intangible, pero en el diseño arquitectónico sí que lo tenemos que llevar no todo, porque ya mencionábamos que arquitectura no es solo eso, pero sí es algo esencial de lo arquitectónico. Entonces, del futuro, yo creo que de hecho es algo que no sé si hasta pasó de moda, porque yo no veo a muchas prácticas de diseño construyendo visiones futuras, ¿no? Como que hay una urgencia por atender lo del momento, pero muy poco se especula sobre qué dirección queremos tomar, cómo se va a ver esa dirección, cómo se puede ver eso, ¿no? Eso es evocativo y eso también despierta la emoción y es importante eso también. Y creo que tiene que ver, ya no me acuerdo tu segunda pregunta, era como Sobre lo sobre lo estático y estático, justo, porque creo que tiene que ver, pensar el futuro para nosotros es menos sobre qué formas hay en el futuro, porque no es tanto la forma geométrica, arquitectónica, estática, sino qué procesos.
tienen que ver con la construcción del entorno, ¿no? O sea, cómo se hace un entorno construido y qué procesos forman parte de él, porque ahí hay un moldear, ¿no? Y lo hemos hecho todo el tiempo. De hecho, tenemos desarrollada una metodología para entender los procesos en el tiempo y nos interesa ver cómo se mantienen los espacios, quiénes los mantienen, hasta cuándo, cómo se involucran, quiénes, cuándo, cómo se financia. No sabíamos nada de financiamiento y cada vez estamos aprendiendo más, involucrándonos más con especialistas en la materia, porque normalmente ya no, como antes, ya no te dicen, este es el programa y dime cuánto cuesta y cuándo lo hacemos. Ahora hay que diseñar el programa, hay que ver la necesidad, hay que hablar con los clientes desde antes de que sepan qué quieren, hay que poner la mesa, hay que traer a los invitados, hay que servir la cena y después hay que, ¿no? O sea, es todo un proceso. Y creo que pensar a futuro es un poquito pensar por ahí sin saber qué resultados formales. Claro, habrá que llegar a los resultados formales para poder también promover que se sumen, ¿no? Porque hay un interés. Pero sin esa manera de pensar en un proceso, pues es muy difícil pensar que de un día al otro van a cambiar las cosas, ¿no? Sí, bueno, nada más también para complementar la respuesta a la pregunta. Joan Busquets, que fue también un querido profesor, arquitecto y urbanista, un día en una cátedra dijo, el proyecto de ciudad nunca se acaba, ¿no? O sea, no llega un momento donde dices, ok, ya acabé la ciudad, sino que es un proceso continuo en constante flujo y movimiento, y a la escala urbana, pues sí que son flujos en movimiento, ¿no? Entonces, desde nuestro enfoque de diseño, pues nos sentimos cómodos con ese cambio, ¿no? Nos alejamos un poco de esta noción de lo arquitectónico como algo fijo que tiene que durar para siempre, ¿no? Al contrario, como que desafiamos esta noción de lo permanente, de lo eterno. O sea, no sé, nos cuestionamos si es necesario continuar construyendo, a lo mejor hay que deconstruir, y a lo mejor eso también es arquitectura. Sí, creo que este ejercicio, el último que mostraron de los circuitos como hídricos, de cómo pudieran funcionar el agua sin salir del espacio, cómo podemos llegar a permear, por ejemplo, en SACMEC, ¿no? Entendiendo que, justo lo comentabas hace rato, por lo menos ahorita entiendo y lo vemos, por lo menos esta institución ahorita está tratando de resolver problemas y fugas que no suceden porque no hubo una planeación correcta, tal vez. Entonces, no se está preparando tampoco, por ejemplo, ese ejemplo también que mencionaron en Colombia, en donde la empresa de alcantarillado público de Bogotá es quien está pensando en eso. O sea, ¿por qué no ahorita tenemos un SACMEX que esté pensando, ¿por qué no la dirección de drenaje público ahorita? Si pensamos ahorita quién es el director de drenaje público, ¿por qué no está pensando ahorita? Justo estamos tratando de resolver y estamos muy atrasados en vez de pensar justo en qué necesitamos para poder resolver los problemas de una mejor manera y no más bien resolver un alcantarillado que fue mal planeado originalmente. Claro, esta propuesta, el distritos hídricos, particularmente el de Cuapa, que es el que está más directamente cerca de implementarse, se le presentó al director de SACMEX y está consciente de este tipo de proyectos. De hecho, para el TEC del Campus Ciudad de México se están negociando, ¿no? Y simplemente creo que el tema no es que no les interese, porque demostró claramente un interés. Y le quitas trabajo y le dices que le vas a dar, que no le tiene que dar tanta agua al desarrollo, pues está feliz donde firmo, ¿no? O sea, por supuesto que sí, cuando empezamos, pero por otro lado, como hay una parte que tiene que ser gestionada públicamente, es complejo que lo acepten tan fácilmente. Entonces necesitamos tener un proyecto piloto exitoso, como todo en México siempre pasa, ¿no? O sea, tener un proyecto exitoso que permita que vayan creyendo en él y digan, yo quiero eso que está pasando ahí. Y empezamos a tener proyectos todavía no del todo exitosos pero necesitamos empezar a generar a alguien que nos crea, algún inversionista que quiera invertir en eso, ¿no? Para poner a prueba la idea y que vean que un pozo como lo que estamos proponiendo funciona, por ejemplo. Tienen una pregunta por aquí. Primero, compartir una experiencia con un amigo cliente.
donde pensando en recuperar agua, captar agua para que lave su coche, para que en su momento en el proyecto iba incluido y después ya en la parte de la ejecución, es que no me alcanza, tengo que darle prioridad a otras cosas. Yo creo que mientras no se haga mandatorio, también es algo que lo que dejamos de manera voluntaria, sin una preparación cívica, ética desde niños, si no lo aprendemos en el kinder, en la primaria, ya es muy difícil implementarlo de manera voluntaria. Entonces, sí se tiene que llegar a no sé si se llama equilibrio, donde también la autoridad haya exigencia, o sea, haya sanciones cuando no se cumple, porque de otra manera se vuelve todo buenas intenciones que no se aterrizan. Es algo que me parece que ustedes que están en esa, digamos, como más profundamente en esos temas, pues sí lo han percibido, ¿no? Que dejarlo nada más buena voluntad se vuelve, pues no hay un progreso. Ese era mi punto en cuanto a esto. Y lo que quisiera también retomar de que ustedes son académicos, dan clases, me parece que es una percepción que he tenido yo como miembro del Colegio de Arquitectos, habiendo sido consejero de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, muchas veces en la impartición de clase se va perdiendo la esencia de cuando uno empieza, uno tiene que conocer el sitio donde va a proyectar. Y ahora las herramientas tecnológicas, muchas veces hasta despachos, no van y no conocen el sitio hasta que ya se está ejecutando, ya se tienen problemas. Es algo que se tiene que recuperar, ¿no? O sea, y es cuestión también de ética, finalmente, ¿no? De regresar a que desde la vocación del arquitecto o del diseñador, del urbanista, es entender las problemáticas que se tienen que resolver, tener contacto con la gente, tener contacto con si no con el usuario final, con un potencial usuario, hasta llegar a metodologías de entrevistar a la gente, ese tipo de cosas. Sí, el mundo está cambiando y hay que cambiar los planes de estudio y tratar de adaptarse a lo más posible a lo que está cambiando, ¿no? En el día de hoy en la academia. Pero quizás para responderte nada más al tema, bueno, no era pregunta, pero al tema de exigirle al gobierno, por un lado es eso y por otro lado es también informar a la gente, ¿no? Porque también veamos que hay, cuando abrimos la llave de nuestras casas y sale agua, podemos desperdiciarla, pero si nos vamos a las colonias que no tienen agua, ahí no se desperdicia casi nada. Entonces hay una relación cultural con el agua muy distinta dependiendo a nuestro acceso a ella. Entonces creo que es muy importante que estemos conscientes de que no todo el mundo abre la llave y le sale el agua y a esa persona es que su prioridad se convierte en ahorrarla porque no la hay o para tenerla se requiere pues mucho esfuerzo, tiempo y dinero, ¿no? Entonces, creo que mientras más seamos empáticos y entendamos lo que está sucediendo en otras partes que no tienen nuestras mismas ventajas y nuestros mismos privilegios, también nos vamos a poder sumar, ¿no? Hacia una cultura del agua, no solamente dejárselo al gobierno, sino presionar al gobierno y hacerlo nosotros desde nuestras propias perspectivas. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? Ahí en Facebook Live solamente tenemos saludos, deditos arriba. Felicitaciones, qué interesante, son inclusivos hasta en la arquitectura. Nada más. Pues bueno, si no hay más comentarios, más preguntas, no sé si quieran cerrar con algo, algún comentario, alguna frase. De todos modos, nos vamos a quedar aquí, si se puede y gustan, quedarnos platicando unos momentos. Tenemos algo de vino, pues la intención es seguir platicando un ratito sobre estos temas, sacarnos unas fotos y voy a aprovechar para darles un agradecimiento, reconocimiento por haber venido a este último arquidiálogo de esta administración. Lo voy a leer, me voy a permitir. El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos Mexicanos otorgan el presente reconocimiento al arquitecto Víctor Rico, Elena Tudela, por el arquidiálogo ORU, Oficina de Resiliencia Urbana, como proyecto. En Ciudad de México, el 24 de mayo de 2023. Muchas gracias.